Un saludo a todos y todas las personas que van a ver este video. Les deseamos que sus vidas estén fluyendo a todo color. Eduardo Galeano, en un texto que se llama El libro de los abrazos, relata la historia de cómo Orlando Falsborda sale a pescar con unos pescadores y a aprender de ellos, y en esa conversa, en ese diálogo, uno de ellos le dice que debemos conectar los sentimientos con los pensamientos y así hacernos seres sentipensantes. Orlando Falsborda tiene otros conceptos como el hombre cotea, ¿cierto? Este concepto de sentipensante para mí cambió totalmente el asunto de la educación y de mi pedagogía, de mi forma de hacer pedagogía. Por ende, cuando yo doy clase tengo muy presente ese asunto, ¿sí? Y lo que quiero que veamos en este video es cómo esa experiencia en algunos colegios y en algunos proyectos ha permitido que logremos usar el asunto del sentipensante como una herramienta para batallar contra todas las prácticas coloniales y neocoloniales que están establecidas en las instituciones, ¿sí? De manera directa, de manera también implícita, escondida. Recuerden que hay un montón de microagresiones en las prácticas coloniales que nosotros muchas veces incluso usamos y pasamos por alto. Entonces lo que quiero es compartirles en este videito mi experiencia como docente usando la herramienta de ser sentipensantes. Durante los años del 2015 al 2020 tuve la oportunidad de trabajar en la institución educativa Liceo Antioqueño, con niños de séptimo y octavo, dando la clase de lenguaje, o más bien de literatura. Y en ella pude entender el papel reparador y sanador que tiene el pensamiento crítico en la educación. Al llegar a esta institución nos encontramos con prácticas coloniales y neocoloniales como la instauración del miedo, de la pedagogía del chantaje, un conductismo que tenía a los niños totalmente sometidos a entregar tareas para poder recibir una recompensa de una nota, y era una institución un poco fría, donde no habían sonrisas en las clases, donde los niños, tú entrabas y se tenían que poner de pie, luego para saludarte y eso. En el pasar de la práctica fuimos entendiendo que podíamos sacar el salón, la experiencia del salón a los pasillos. Entonces pudimos hacer proyecto en el cual las paredes hablaban. Era un espacio literario donde ellos podían pegar sus dibujos, sus escritos, donde podían expresarse libremente. Una práctica que usamos mucho fue salir del salón, aprovechar las zonas verdes que tenía la institución, y en una de ellas nos decidimos ir a compartir libros y chocolates. Entonces consistió en que los niños llevaron chocolates los que más les gustaban, yo llevé los libros que más me gustaban, los pusimos en un mantelcito y luego compartimos poemas, hicimos juegos literarios y logramos tratar de bajarle el voltaje al tipo de literatura que ellos, o al modo como estaban instaurando la literatura en ellos, ya de una manera más divertida, un poco más sana, más cercana a la naturaleza. Una de las búsquedas de la pedagogía crítica en la institución era que los chicos pudieran mirarse hacia ellos mismos, hacia su interior, hacia sus búsquedas personales, que lograran entender cuáles eran sus debilidades, cuáles eran sus fortalezas, y que también pudiéramos compartir esa historia con los demás. Entonces hicimos un ejercicio que se trataba de la historia andante, donde todos escribieron su historia y en círculo nos sentamos, cada uno iba, sacaba una historia al azar y la leía, y pues tú que estabas al otro lado estaban leyendo tu historia. Fue una experiencia de un compartir muy bonito. Como todos los procesos pedagógicos, hubo un reto muy interesante que fue con el grado 7.1, que era el grado, por así decirlo, como más necio, el que tenía más mala fama, y fue muy bonito porque llegaron y hubo un momento en el que lograron sacarme la piedra
pero aprendimos de ese sacar la piedra, que yo traje una piedra, le puse 7-1, la puse sobre el escritorio y les dije, ustedes quieren seguir siendo la piedra en el zapato del colegio, quieren seguir o convertirse en la piedra donde se van a edificar un montón de cambios. Y con ellos hicimos una serie de trabajos sentipensantes, como por ejemplo, con la complicidad del rector y de la coordinadora, ellos permitieron que las clases no estuvieran tan ceñidas al currículo, que ese es uno de los temas más difíciles con la educación bancaria, y es que uno tiene que seguir ciertos temas. Ellos me permitieron hacer un paréntesis y trabajar con los niños clases de respiración, clases de yoga, de relajación, de yoga nidra, donde ellos a partir de eso entendieron que lo que tenían era mucha energía y que la estaban enfocando como no era. Entonces fue como el grupo que era el más necio, el más inadaptado, logró entrar en una sintonía y fue muy bonito porque, por ejemplo, con ellos no había necesidad de usar filas, sillas, sino que ellos ya aprendieron que en el suelo, que nos podíamos hacer afuera en el pasillo, que la clase podía tomarse de otra forma, de otra perspectiva. Incorporar a las clases de literatura del arte fue una jugada que nos permitió también dinamizar el asunto. Por ende, entendimos que pintar mandalas, que hacer diferentes tipos de trabajos artísticos nos iba a permitir también no solamente encontrar respuestas, sino ligar textos por medio del arte. En esa búsqueda de dinamizar las clases, de estar alejados un poco de ese currículo tan denso, logramos sacar los cuadernos de la clase y poder experimentar otro tipo de aprendizaje. ¿Sí? Acá estamos viendo una de las muchas exposiciones que ellos hicieron sobre libros, sobre cuentos, sobre historias que narrábamos en la clase y que ellos mismos preparaban el vestuario, preparaban la intervención. Fue muy interesante y esa puede ser una propuesta para superar muchos de los asuntos neocoloniales, es arriesgarnos a hacer algo diferente, arriesgarnos a romper un poco ese paradigma establecido en la educación. Por ello el salón se convirtió, que esa podría ser otra propuesta, en un lugar seguro, en una trinchera, no en un lugar tortuoso. Entonces, al no tener sillas, podíamos usar cojines, podíamos llevar peluches, el salón lo decoramos, lo pintamos con un mural de Julio Cortázar y nos permitió estar más cómodos y entender que ese salón era nuestro lugar seguro, que al entrar ahí ya no existían los problemas que estaban afuera ni que íbamos a cargar problemas nuevos. Todo lo contrario, que era un lugar donde íbamos a hacer catarsis, donde podíamos estar tranquilos, en calma. Incluso hubo clases que no las dábamos, que no las daba yo como profe, sino que las daba un poeta invitado. En este caso tenemos una foto en la que llevamos un CD de Facundo Cabral. Los niños habían investigado la historia de él, habíamos hablado, habíamos escuchado sus canciones y lo que hicimos fue en ese espacio de esas 2 horas sentarnos a escuchar Facundo Cabral y luego de cada canción qué enseñanza nos dejaba. También tomamos cosas del contexto. Muchos niños estaban yéndose a elevar cometas a un cerro cercano, entonces junto con la complicidad de otro profe nos juntamos para hacer cometas, para elaborarlas, para hacer poemas y elevar las cometas y con ellas un poema para que recorriera el cielo. Vimos como muchos estudiantes que eran muy tímidos. En esta fotografía vemos 3 estudiantes que eran muy tímidos. La que está pintando es Angélica, que no tenía un proceso académico, sino artístico, entonces logramos vincularla, logramos entender que a través de la pintura, que ese era su lenguaje. Mateo, que está atrás, le daba muchísimo miedo hablar en público y sale y cuenta un cuento delante de todo el colegio. Y tenemos ahí a Conde, que está tocando la guitarra, que también era una personita muy, muy retraída y a partir de este proceso logró romper como ese miedo y salir a cantar en público. Yo quiero aprovechar este videito para que los chicos que hicieron parte de esto, que fueron cómplices, siempre van a tener mi gratitud, que estos días para mí siempre van a ser los días más azules que he vivido, más bonitos, y que me enorgullece mucho que hoy en día ellos sean profes algunos, que otros estén estudiando literatura, que otros sean músicos, que
que sean filósofos y que otros, si bien no siguieron el camino de la academia, yo sé que son seres sentipensantes que están caminando bien su vida.